Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. El día de hoy mi grupo y yo les vamos a presentar nuestra revisión sistemática que está titulada Aprovechamiento de la biomasa de microalgas en el tratamiento de efluentes industriales y su transformación en biocombustibles. Los integrantes del grupo son Johnny Ancachi, Renato Benítez, Mari Cayohuanca, Milene Coicaposa, Julia Pariona y quienes hablan a Lucía Prada. Bueno, aquí tenemos el índice que va a seguir nuestra revisión. En primer lugar tenemos la introducción, seguida de la metodología, en tercer lugar los resultados y la discusión de resultados y por último las conclusiones. Bueno, ahora para darles un pequeño contexto acerca de nuestro tema, debemos mencionar que una de las problemáticas actuales es el crecimiento acelerado de las poblaciones y la expansión de las industrias. Esto ha aumentado la producción de aguas residuales industriales y estas aguas son ricas en sustancias tóxicas y nutrientes, las cuales representan un grave riesgo para los ecosistemas acuáticos y la salud humana si es que no son tratados adecuadamente. Se ve actualmente que los métodos tradicionales ya no están siendo suficientes para tratar la alta carga de contaminantes en los efluentes industriales, impulsando así la búsqueda de alternativas sostenibles. Bajo este contexto aparecen las microalgas como solución innovadora, ya que ellos tienen doble ventaja. Una de las ventajas es la capacidad de remoción de contaminantes y la otra ventaja es que generan biomasa utilizada para producir biocombustible. De esta manera se combina la remediación ambiental con la producción de energías limpias, posicionándose como una solución prometedora para los problemas de residuos industriales y la crisis energética. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre los materiales y métodos. Nuestro grupo siguió esta metodología. Como primer paso tenemos la recopilación de datos. Se hizo la recopilación de datos en dos bases de datos, en Scopus y en Web of Science. Se utilizaron las siguientes palabras claves: microorganismo, industrial, biocombustible y agua residual. En segundo lugar, tenemos los criterios de exclusión. Eliminamos los artículos duplicados, ya que vimos que al unir los artículos de Scopus y los artículos de Web of Science, habían algunos artículos que se duplicaban, así que eliminamos uno y dejamos el original. También se eliminaron artículos de revisión, ya que nuestra revisión se basa netamente en lo que es artículos originales de investigación. Y también eliminamos artículos con fecha de publicación fuera del periodo que nosotros hemos elegido, y el periodo elegido fue del 2019 al 2024. Como tercer paso, utilizamos algunos criterios de selección un poco más específicos, como por ejemplo el enfoque de microorganismos, ahora únicamente enfocándonos en las microalgas y excluyendo la simbiosis con otros microorganismos como hongos y bacterias. También excluimos algunas investigaciones realizadas de manera in situ y nos quedamos con las investigaciones realizadas de manera ex situ. Y por último, nuestra revisión tuvo un enfoque de aguas residuales únicamente en aguas residuales industriales, excluyendo aquellas aguas que consisten en una combinación de aguas residuales industriales con aguas residuales domésticas o la combinación de aguas residuales industriales con aguas residuales municipales. Y como cuarto y último paso, se hizo el análisis de los artículos y también el desarrollo de la estructura. Finalmente mantuvimos 38 publicaciones que fueron analizadas por todos los integrantes del grupo y a partir de la información analizada planteamos una estructura para la revisión sistemática. Aquí podemos observar un pequeño diagrama. Este diagrama es el diagrama Prisma que muestra en resumen la metodología que siguió el grupo. Bueno, en primer lugar tenemos la identificación. Podemos observar que de Scopus y Web of Science recopilamos alrededor de 786 artículos y se eliminaron de acuerdo a los artículos de revisión, si es que eran artículos duplicados o si los registros estaban fuera del rango de años elegido, que era del 2019 al 2024. Ahora, después de los 786 que recopilamos, se fueron eliminando algunos hasta llegar a los 74 artículos y con 74 artículos también fuimos excluyendo de acuerdo a si es que trataba de otros microorganismos diferentes a las microalgas, si es que eran investigaciones in situ, si es que se enfocaban en otro tipo de aguas residuales que no sean industriales, netamente industriales. Y bueno, con estos criterios de selección nos quedamos finalmente con 38 artículos.
Bueno, ahora pasando a los resultados y discusiones, tenemos el mecanismo de la producción de biocombustible. El mecanismo de producción de biocombustible a partir de microalgas consta de tres etapas muy importantes. La primera es el cultivo, la segunda es la remoción de contaminantes y la última es la conversión de biomasa en biocombustible. En la etapa inicial, las microalgas se cultivan en medios ricos en nutrientes como nitrógeno y fósforo que provienen de aguas residuales industriales generadas por actividades como procesamiento agroindustrial, el digestato porcino y los efluentes citrícolas. Durante este proceso, las microalgas absorben nutrientes, contribuyendo a la bioremediación del efluente. Los sistemas de cultivo más comunes incluyen fotobioreactores cerrados y estanques abiertos, utilizando modos de cultivo como el mixotrófico y el fotoautotrófico. Esto depende de la disponibilidad de luz y también de la disponibilidad de nutrientes. Esta etapa no solo permite el crecimiento de la biomasa, sino que también reduce significativamente la contaminación, con eficiencias de remoción que alcanzan hasta un 93.7% de demanda química de oxígeno y un 98.6% de nitrógeno según Varela. Una vez obtenida esta biomasa, se va a procesar mediante la transesterificación para convertir los lípidos acumulados en las microalgas a biodiesel. La acumulación de lípidos varía según las especies de microalgas y también las condiciones a las que estén sometidas. En el caso específico de la especie de microalga Botryophococcus, esta acumuló hasta un 70.7% en condiciones controladas. Este biodiesel cumple con estándares internacionales como el EN 14214 con índices de cetano y estabilidad oxidativa adecuadas para su uso. Composición físico-química de las aguas residuales. Las aguas residuales presentan una composición físico-química bastante diversa, lo que las convierte en un recurso valioso y de factor determinante para su aprovechamiento en el cultivo de microalgas. La variabilidad de su composición depende principalmente de la fuente de origen, tanto si proviene de la industria agrícola, textil, alimentaria, etc. En el siguiente artículo se revisaron 39 artículos, de los cuales 12 provienen de la industria alimentaria, 10 de la agrícola y posteriormente como está en la imagen. Por ejemplo, en la industria láctea, su composición físico-química es de que predomina la concentración de compuestos orgánicos, como carbohidratos y proteínas, que sirven como fuente de carbono para el crecimiento de las algas. Además, contienen altas concentraciones de nitrógeno y fósforo, elementos que promueven la multiplicación celular. En la industria del aceite, el aceite de palma, el POME, se caracteriza por una elevada demanda química de oxígeno, DQO, elevada concentración de nitrógeno total y elevada concentración de fósforo total, además de contener materiales tóxicos. En la industria textil, las aguas residuales presentan una alta concentración de DQO, alta concentración de colorantes y bajos niveles de nitrógeno, lo que dificulta el crecimiento de microalgas. Así que se debería de ajustar los parámetros si es que se quisiera hacer estudios en este tipo de agua residual. Los efluentes cítricos industriales contienen una alta concentración de DBO y DQO, lo que ofrece un proceso de fitorremediación con microalgas. Además, a rasgos generales, en el cuadro comparativo de la derecha se ven las diferentes industrias, sus principales componentes y los impactos en el cultivo. En la alimentaria es de que tiene alto potencial como medio de cultivo debido a que tiene una alta concentración de nutrientes, al igual que la agrícola por contener nitratos, fosfatos. La papelera es un potencial medio ya que requiere tratamiento, la textil también requiere tratamiento y la petróleo es bajo potencial debido a que contiene metales tóxicos y varios contaminantes que hacen de que las microalgas no puedan crecer muy bien en este medio, sin un tratamiento exhaustivo. Las desventajas para la industria alimentaria, la presencia de compuestos inhibidores. Para la agrícola es la variedad estacional de la composición de sus aguas residuales. Para la papelera es la presencia de compuestos tóxicos, al igual que para la textil. Y para el petróleo es de que tiene una alta toxicidad.
En cuanto a las especies de microalgas, estas van a ser uno de los factores claves que van a influir en la productividad y en la eficiencia en el proceso de producción de los biocombustibles. Se han identificado dos tipos de géneros más destacados a partir de la gráfica que está en la izquierda, que son las especies de microalgas en la producción de biomasa, que hemos revisado de todos los artículos. Primero, las más destacadas están la clorella, que es eficiente en la eliminación de nutrientes, tolerante al CO2 y rico en lípidos, lo que le convierte en una opción prometedora para el tratamiento de fluentes y la producción de biocombustibles. Asimismo, también tenemos a la escena Desmus, que bueno, presenta un rápido crecimiento, alta tolerancia a condiciones ambientales adversas y elevado contenido de lípidos. Cabe destacar que uno de los estudios de Sisi en 2024 mencionan de que sus condiciones de cultivo aún no están tan definidas, sin embargo, presenta un gran potencial frente a la producción de biocombustibles. También debo mencionar que si bien han sido los géneros más destacados, estos pueden estar en solitario de manera mixta con otro microalga y también como una mezcla, esta participa también en la mezcla de microalgas para la producción de la biomasa. En cuanto a los sistemas de cultivo, tenemos dos, que son los sistemas de cultivo abierto, como por ejemplo los estanques y los canales. Estas son más económicas, pero también son más vulnerables a contaminarse o a tener pérdidas por evaporación, lo que pues limita su eficiencia. Entre todos los artículos revisados, la que más se destaca es el sistema de cultivos cerrados, ¿no? La que más mencionaban eran los fotobioreactores, que estas permiten un mayor control de parámetros, reducen el riesgo de contaminación y optimizan el crecimiento y producción de biomasa, ya que mejora la disolución de CO2 y el aprovechamiento de la luz. En cuanto a los modos de cultivos, bueno, tratamos de, al momento de recolectar la información, en dividir entre tres, que eran los autótrofos, los heterótrofos y los mixótrofos. Entre ellos predominaba el metabolismo misotrófico, ya que es eficiente en la producción de biomasa y bioremediación de aguas residuales, ya que permite al clorella, que es la que más predomina, como hemos visto anteriormente, que aproveche tanto la luz como el carbono orgánico. Su alta resistencia y capacidad para asimilar contaminantes orgánicos lo hacen ideal para tratar efluentes industriales y en las cuales superan las capacidades de frente a otros microorganismos, ¿no? Como los autótrofos y los heterótrofos. Yo voy a hablar de los factores de eficiencia de las microalgas en la remoción de contaminantes. Estos microorganismos han demostrado ser altamente eficientes en la remoción de contaminantes presentes en diversos tipos de aguas residuales. Los contaminantes que estas microalgas van a tratar son nutrientes como el nitrógeno y el fósforo, compuestos orgánicos y metales pesados. Uno de los mecanismos de remoción más importantes de las microalgas son la absorción y biodegradación, pero tienen unos cuantos más. De acuerdo a esto, hay factores que afectan a la eficiencia justamente de la remoción de contaminantes, que son diferentes parámetros físico-químicos como la temperatura, pH, luz y nutrientes de cultivo. Bueno, tenemos que mencionar otra vez las condiciones óptimas del medio de cultivo. En este caso, como ya mencioné, son cuatro. Número uno es la temperatura, donde el rango óptimo que podemos recopilar de todos los artículos fue de 25 a 30 grados centígrados, pero algunas especies van a tolerar temperaturas fuera de este rango. Y temperaturas moderadas van a aumentar también la actividad metabólica. Entre otras condiciones, la luz, donde la intensidad óptima es de 200 a 8000 micromoles por metro cúbico por segundo, con ciclos de luz de oscuridad de 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad, donde el espectro de la luz azul va a mejorar la acumulación de esta biomasa y eliminación de los nutrientes. Y bueno, la especie y tipo de agua residual van a determinar la intensidad ideal de la luz. Otra condición es los nutrientes, donde la relación óptima de nitrógeno y fósforo es de 16 a 1. El nitrógeno y fósforo en el efluente van a favorecer el crecimiento de la biomasa y la eliminación de contaminantes. Y como última condición que encontramos relevante es la acumulación de lípidos, donde se practica algo llamado estrés nutricional, donde se dejó restringir de nitrógeno a las microalgas que aumentan las síntesis de los lípidos. Esto es un mecanismo valioso para la producción de biocombustibles y se realiza frecuentemente en etapas finales del cultivo.
Bueno, aquí tenemos una tabla resumen de condiciones óptimas de los resultados del uso de microondas para la remoción de contaminantes, según los diversos autores que nosotros estuvimos estudiando. Se puede ver que justamente lo que mencioné, que las grados de temperatura es más o menos 25-30 grados, la luz igual 2 horas de luz de oscuridad, y lo que había mencionado anteriormente. Luego tenemos que hablar acerca de otro tema importante, que es el porcentaje de remoción de contaminantes por las microalgas. En este caso van a haber también factores que van a influir en esta remoción. Justamente una de ellas la especie de la microalga, las condiciones de cultivo, la naturaleza y concentración del contaminante también. Los nutrientes que van a ser removidos pueden ser el nitrógeno y fósforo, donde se ha analizado que hay una remoción superior al 80%, llegando a casi 100% en sistemas optimizados, por ejemplo el hecho en los experimentos de Maurer y Weir. Y bueno, las especies destacadas para la remoción de nutrientes son la clorela y la Botryococcus brownie. Luego, para la remoción de metales pesados, tenemos que ellos tienen una remoción superior al 90%, lo que dice que es bastante óptimo, para contaminantes de metales pesados como arsénico y zinc. Y una especie destacada es nuevamente la Botryococcus brownie. Compuestos orgánicos de BBO y BQO, que también son contaminantes de las aguas, se obtiene una remoción promedio del 96%. Y especies destacadas tenemos varias, como la Scenedus mesocutus, la Pleurotraum insigne, etc. Y para la DQO obtenemos también una remoción de hasta el 94%. Y en general, la especie destacada aquí también es la clorela. Y finalmente aquí tenemos un gráfico, el primer gráfico de la izquierda, que va a hablar sobre los porcentajes de remoción de contaminantes para las especies más destacadas que ya mencioné, como la clorela, el Cnidesmus y el Botryococcus brownie. Y se ve que absolutamente todos tienen un porcentaje de remoción bastante alto para los diferentes tipos de contaminantes. Y el gráfico del costado es acerca de los porcentajes de remoción de contaminantes en general, comparado con especies de microalgas pues más relevantes. Pero también esto es un resumen de todo lo que ya mencioné. Así de todo. Respecto a los tipos de biocombustibles generados, diversos autores coinciden en la producción de, en general, 4 tipos de biocombustibles. Estos son el biogás, el biodiesel, el bioetanol y el bioaceite. Algunas de las características de la composición del biogás, según De Niever, un autor, resalta la alta composición de metano. Asimismo, otro autor menciona que realiza el proceso de obtención de biogás con la finalidad neta de obtener metano como producto final. Con respecto al biodiesel, algunas de las características y composición lo menciona Santa Rita. En 2023 menciona la presencia de ácido palmítico en esta última. También Talapatra observa la composición mencionando que predomina éster metílico y ácidos grasos, el cual a su vez es la conclusión a la que llega otro autor, Cajali. Con respecto al proceso de obtención de biodiesel, otro autor, Sisi, a partir de lípidos acumulados provenientes de algas de especies de Cholera vulgaris y Pleurastrum insigne, el cual a su vez obtiene dicho compuesto mediante la transesterificación de triglicéridos. Finalmente, con respecto a la obtención de biodiesel, otro autor, Kiao, y junto a Wu, con blasina, coinciden en que la manera de obtención de este último es mediante la identificación primero de lípidos con alto potencial de producción de biodiesel, los cuales son obtenidos siempre netamente por microalgas. Factores de eficiencia de las microalgas en la producción de biomasa. Bueno, en este punto nos vamos a centrar en 3 aspectos claves, que son la temperatura, la intensidad lumínica y los nutrientes. Estos factores no solo van a optimizar el crecimiento de la biomasa, sino que también van a ser importantes para la remoción de los contaminantes y la producción de biocombustibles sostenibles. Un primer factor clave es la temperatura. Este va a ser esencial para el crecimiento de las microalgas y según la recolección de la información de los artículos que se ha recolectado, hay una relación entre la temperatura y la cantidad de producción de biomasa generada. Por ejemplo, en un artículo que se realiza a condiciones de temperatura de 30 grados Celsius, el tipo de microalga Chorolea sorotiana alcanzó una producción de 1.98 gramos litro por día.
a diferencia de otro experimento, de otro artículo en el que se menciona condiciones de temperatura de 18 grados Celsius y una producción de biomasa de 0.62 gramos litro por día. Estas dos comparaciones, con estas dos comparaciones podemos observar que hay una relación clara entre la temperatura y la producción de biomasa, ya que a medida que la temperatura va aumentando, la cantidad de biomasa también va a aumentar. Es por ello que se plantea un intervalo que va a maximizar la cantidad de producción de biomasa. Como podemos ver, es por eso también que hemos realizado un gráfico en el que se ha tomado en cuenta aproximadamente unos 11 artículos que tienen información precisa y clara sobre la cantidad exacta producida de biomasa y la temperatura utilizada para tal producción. Es por esto que se ha tomado solo 11 solo 11 artículos. Y con estos hemos concluido que hay un intervalo de tiempo efectivo para producir una mayor cantidad de biomasa por parte de las microalgas, que está entre 25 y 30 grados Celsius. Como se ejemplifica en el gráfico, entre las temperaturas de 25 grados Celsius y 30 grados Celsius, podemos observar un progresivo aumento de la cantidad de producción de biomasa. A diferencia de que si tomamos en cuenta temperaturas menores a este intervalo o mayores a este intervalo, la cantidad de producción de biomasa tiende a disminuir significativamente. Bueno, otro de los factores claves es la intensidad luminosa. La luz es esencial para la fotosíntesis. Esto va a permitir un crecimiento efectivo de las microalgas. Es por esto que en estudios se demuestra que hay una alta intensidad lumínica que va a favorecer la producción de biomasa, especialmente en especies como el Charomeres sorokiana, entre otros. Además, el uso de fotobioreactores optimizados va a mejorar significativamente también la eficiencia energética y el rendimiento. Es por esto que la intensidad luminosa va a tener un papel clave en la producción sostenible de la biomasa. Bueno, y como último tercer aspecto clave, los nutrientes. Los nutrientes también van a ser muy determinantes en la producción de biomasa, ya que, por ejemplo, el nitrógeno es esencial para la síntesis de proteínas y el crecimiento celular. Sin embargo, si se excede, hay un exceso de este componente, puede limitar la acumulación de lípidos, lo que afectaría la eficiencia en biocombustibles. Por otro lado, también el fósforo es fundamental para la síntesis de ADN y ARN necesario para la división celular. Es por esto que muchos de los autores en artículos se menciona que un correcto porcentaje o proporción entre estos dos elementos va a favorecer también una mejor producción de biomasa. Y por esto se plantea que hay una relación entre la cantidad de nitrógeno y fósforo que va a ser óptima para una mejor remoción de contaminantes en efluentes industriales, ya que va a aumentar, ya que al haber una mayor producción o un mayor de relación entre el nitrógeno y el fósforo, va a haber una mayor cantidad, va a haber una mejor eficiencia, una mejor producción de la biomasa, y es por esto a su vez va a mejorar la remoción de contaminantes en efluentes industriales. Bueno, le pasa a mi compañera. Con respecto a los desafíos y limitaciones, básicamente se identifican 3 áreas de mejora. Esto es en la parte de la optimización de la producción, lo otro es la escalabilidad a nivel industrial y lo otro está relacionado a la variación de la composición de los efluentes. Los autores lo que van a hacer es comentar y sugerir algunas mejoras en estas áreas. Por ejemplo, respecto a las condiciones de producción, Deliver sugiere un correcto control del pH a fin de mantener condiciones óptimas de cultivo. Otro autor
menciona algo relacionado al tiempo. Él dice que un tiempo más corto genera menor rendimiento en la producción de biogás. Otro autor, en este caso Santa Rita, sugiere una máxima acumulación de lípidos y alta remoción de contaminantes con miras a una mejor eficiencia. De la misma manera, Yu et al. Y otros autores evalúan un mejor diseño de bioreactores resistentes a la corrosión en caso de que se use aguas marinas. Finalmente, otro autor menciona y sugiere un correcto control de los contaminantes no deseados en el agua residual que suelen aparecer. Respecto a la escalabilidad a nivel industrial, dos autores coinciden en que los principales desafíos a superar son los costos relacionados en la mejora de la optimización y reducción de costes. De la misma manera, dos autores evalúan que hay costos elevados en básicamente tres tipos de producción. Estos son el proceso de extracción, el proceso de purificación de lípidos, también en la parte de separación y pretratamiento, que implican costos elevados. Finalmente, Yadav observa la necesidad de realizar de manera previa estudios de viabilidad técnica y económica antes de realizar un paso a la producción a nivel industrial. Con respecto al último punto, que es la composición de las aguas residuales, los autores coinciden en que esta composición varía y afecta la eficiencia y remoción de contaminantes en la producción de biomasa. Finalmente, con respecto a las conclusiones, se ha logrado reunir el conocimiento actual respecto al aprovechamiento de la biomasa de algas en el tratamiento de aguas residuales. Los estudios indican que el ingreso de microalgas en el tratamiento de aguas residuales efectivamente promueven un alto grado de remoción de materia orgánica. Entre las especies de microalgas con mayor eficiencia están los géneros Chlorella y Cenedesmus, los cuales tienen una característica particular y es que son adaptables, son eficientes y además tienen una alta tolerancia a dióxido de carbono. Los factores clave que permiten el desarrollo de estos microorganismos son la temperatura, la intensidad luminosa, la disponibilidad de nutrientes, además de la capacidad de acumulación de estos microorganismos. Se ha visto que en algunas condiciones óptimas, géneros como el Chlorella vulgaris han mostrado resultados de hasta 1,98 gramos por litro en la producción de biomasa. Finalmente, respecto a los tipos de biocombustibles que se han obtenido, son básicamente los 4 mencionados: el biogás, el bioetanol, los bioaceites, el biodiesel. El biodiesel ha sido el más obtenido, el más producido, evaluando los estudios que hemos hecho. Y finalmente, los planteamientos o las áreas para futuras investigaciones están relacionadas al área del abaratamiento de los costos hacia una escala a nivel industrial, así como también la mejora de las condiciones de producción para una mejor optimización.